En Primera de Pedro, busque su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4. He estado hablando de la serie La Restauración, la cual ya la terminamos. Hemos terminado la serie La Restauración, pero el Espíritu Santo me habla ayer y le voy a dar otro tema acerca de la restauración. La serie ya la terminé, como les dije anteriormente. Les puedo hablar de restauración todo el año, porque estamos en el año de la restauración. Hoy les iba a traer el tema que prediqué el domingo, pero me dijo el Espíritu Santo que el domingo les hablara acerca de lo que era la alabanza, la danza. Y ayer el Espíritu Santo me habla y me dio el tema, ¿por qué necesitamos restaurar? Ese es el mensaje de hoy. ¿Por qué necesitamos restaurar? Y vaya a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Este tema solo va centrado en un versículo, pero le voy a leer varios para que usted entienda mejor. Pero vamos a leer el versículo por lo cual el Espíritu Santo me habló de esta enseñanza. Vamos al verso 18 primero. Verso 18. ¿Por qué necesitamos restaurar? Escucha lo que dice el verso 18 y grábeselo en su corazón. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Escuche qué poderoso eso. O sea, si a usted le va a costar salvarse, que es cristiano, nacido de nuevo, bautizado, que ora 3 veces al día como Daniel, imagínese a aquella persona que es impío y es pecador. No quiere decir que usted no falla, no quiere decir que usted no peca, no quiere decir que usted no se enoja, pero el cristiano conoce la luz y conoce el camino y se puede conectar de nuevo a través del perdón, a través del arrepentimiento instantáneo. Pero el apóstol Pedro dice que si los justos se van a salvar, pero con dificultad, entonces, ¿dónde quedaría el impío y el pecador? Entonces, este es el verso central de esta enseñanza. ¿Por qué necesitamos restaurar? Va a ir aprendiendo en el trayecto de este tiempo. Ahora vamos al versículo 12. El versículo 12 le dice, amados, no os sorprendáis del fuego de ¿qué? De prueba, que os ha sobrevenido. Usted no tiene prueba, está todo tranquilo. Pero dice que aquí en cualquier momento ha venido el fuego de la prueba, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. El apóstol dice aquí que las pruebas de fuego no son cosas extrañas, son cosas normales en la vida del cristiano. Los ataques del diablo son cosas normales en la vida del cristiano. Los problemas en el hogar, los problemas financieros, los problemas físicos son normales en el cristiano. Ahora, ¿por qué? Porque el diablo siempre se va a levantar contra aquel que quiera agradar a Dios con el propósito de que lo desagrade. En el momento que usted duda, desagrada a Dios. En el momento que usted razona, desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 11, verso 6 le dice a usted que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo desagradar a Dios? Dudando de la palabra, dudando de las promesas. Pero dice aquí que el fuego de la prueba no es cosa extraña, debe ser común. Pero no es común que esté todo el tiempo en prueba, porque hay pruebas que vienen del Señor. Hay ataques que vienen de Satanás, pero hay otras que vienen porque usted se los buscó, porque usted anda buscando. Entonces hay que discernir de dónde viene la prueba. Dice el 13, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Mire que esto es poderoso, se lo voy a ir diciendo despacio. Dice que cuando estemos en pruebas, en dificultades, debemos gozarnos. ¿Y quién dice? El apóstol Pedro. ¿Quién más lo dice? El apóstol Santiago.
Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así dijo el apóstol Santiago. Pero el apóstol Pedro dice que hay que gozarse cuando nosotros seamos probados, porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Pero escucha lo que dice después: para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Significa que aquí en esta tierra puede sufrir enfermedad, puede sufrir escasez, puede sufrir problemas, pero si está gozoso, ¿cuánto más gozo va a tener cuando el pecado desaparezca? ¿Cuánto más gozo va a tener cuando su nombre sea escuchado en el cielo? ¿Cuánto más gozo va a tener cuando la corona de vida, la corona de gloria, la corona de justicia, o el tipo de corona que Dios le quiera dar, va a estar sobre su cabeza? Cuando el Señor le diga: bien siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, ¿por qué dice en lo poco? Ahí habla de talentos, ahí habla de poco, porque las cosas terrenales no son parecederas a la gloria venidera. Pues si somos fieles en lo terrenal, si somos fieles en las cosas que terminan, Dios nos tiene las cosas eternas, las cosas que valen, las cosas que dicen que ni el ladrón puede robar ni hurtar, ni el orín puede corromper. Los padecimientos que está pasando aquí no se comparan con la gloria que viene para su vida. 14. Si sois vituperados, en algunas versiones dice insultados. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, escucha por quién va a ser insultado: por el nombre de Cristo. Soy que bienaventurados. Usted ya sabe qué significa bienaventurado en 3 idiomas: latín, griego y hebreo. Está bien estudiado. Si soy bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. La marca de un creyente es el sello del Espíritu Santo. Y cuando tiene el Espíritu Santo, usted va a incomodar a los brujos, va a incomodar las tinieblas, va a incomodar a la gente endemoniada, va a incomodar a aquella gente que aborrece el Evangelio. El que aborrece el Evangelio y lo aborrece a usted, aborrece a Cristo, que fue el que lo estableció. No se sienta mal cuando a usted lo critiquen, cuando usted lo calumnien, cuando usted los vean de menos, cuando usted sea como un asco para ellos, sabiendo que el pecado más bien es asco para Dios. Porque hay gente que usted le va a caer mal con ser cristiano. Yo recuerdo en la iglesia, cuando yo era líder, a mí varias gente me dice: yo no puedo estar cerca de usted, me da ganas de vomitar, son los demonios que se están manifestándole. Y no era broma, había gente que le daba. Mire, jóvenes, cuando a usted le da como desesperación estar cerca de un hombre de Dios, es porque hay una puerta abierta, es porque hay una influencia. No necesariamente está endemoniado, pero hay una influencia. A veces usted no puede estar cerca de alguien que está lleno del Espíritu Santo. No digo de un seco, ¿eh? Un seco se abraza si usted está seco. Pero si está lleno del Espíritu Santo, usted va a sentir incomodidad, no va a sentir tranquilidad. Más si esa persona posee un llamado en ministerio de liberación, va a sentirse incómodo. Incluso muchas veces adentro de la iglesia, muchos espíritus le van a poner en la mente que el mensaje es por usted. Aunque no sea para usted, y si es para usted, agárrelo y sóbese, decía un pastor. A veces le van a poner: por mí lo dijo. Los demonios siempre son aquellas aves que van a quererse comer la semilla que está junto al camino. Pero yo creo que su corazón es buena tierra, va a producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hay sermones que le van a dar cólera a la gente. Le voy a decir algo: cuando la gente anda influenciada, ni aún por la radio puede escuchar un sermón y le da cólera. Le va a pagar la grabadora, el reproductor, la radio, y le van a decir: quita eso. ¿Por qué? Porque la palabra le va a incomodar. Si usted padece por Cristo, usted es bienaventurado. Pero si padece por desorden, si padece por chisme, entonces el problema es usted. Problema es usted. Sigamos. Porque la palabra lo dice. Escucha lo que dice el verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o
o malhechor, o por entremeterse, dice, en lo ajeno. Entremeterse en lo ajeno no solo es robar lo ajeno, puede ser que se está metiendo en la vida ajena. Hay un montón de gente que la han matado por un chisme, por una palabra que dijo, y tal vez de alguien, de una persona mala. Pero si alguno parece como que cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, donde Dios va a comenzar a hacer juicio adentro de la casa. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a quién? El evangelio de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según que la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y que dice, y hagan el bien. Aquí hay tres cosas de las cuales le habla de padecimientos en estos versículos. La primera aparece diciéndole que usted puede padecer por Cristo. La segunda, si padece como cristiano. La tercera le dice aquí a usted que usted puede padecer por hacer la voluntad de Dios. Pero necesitamos nosotros entender que nosotros necesitamos muchas veces la restauración adentro de la casa. Ahora, ¿por qué? Dios dice, ¿por qué necesitamos la restauración? Porque el juicio va a comenzar por casa. El juicio va a comenzar por aquí. El juicio va a comenzar por la iglesia. Por eso la iglesia va a ser elevada, también a celebrar, pero también va a ser juzgada. ¿Qué es juzgar? Discernir lo bueno de lo malo. Entonces ahí van a salir todas sus obras. ¿Por qué predicaba? ¿Por qué evangelizaba? ¿Por qué cantaba? Si competía, ¿quién predicaba mejor? Si competía, ¿quién cantaba mejor? Si las ofrendas o los diezmos que dio los hizo para ser visto por los hombres o por obedecer la palabra del Señor. Entonces todo eso va a salir a la luz. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama eso? Las intenciones del corazón. Yo aquí no puedo saber las intenciones del corazón a menos de que Dios me las revele. Algunas veces me las ha revelado. Pero el que lo sabe todo se llama Dios. Quien lo revela todo se llama el Espíritu Santo. Pero en el tribunal de Cristo las intenciones mías van a salir a la luz. En el tribunal de Cristo las intenciones suyas van a salir a la luz. ¿Por qué viajabas a predicar? ¿Por las ofrendas o por amor a las almas? Hay muchos evangelistas que han de un lado a otro. Yo conocí unos que decían, vamos a tal lado porque ahí cae más. Los conocí yo. Y se peleaban los lugares. Tenía que mañanearle uno porque si llegaba primero después recogía menos. Siempre predicar en la mañana porque en la tarde se recoge menos. Tenían que pelear lugares, tenían que pelear estrategias. Conocí otros que eran un grupo, un dúo. Uno tocaba piano y cantaba las alabanzas y el otro predicaba. Daban ofrendas. La Biblia dice que el que predica el evangelio viva del evangelio. No es pecado si la gente voluntariamente lleva. El problema sería la intención del corazón. ¿Por qué voy? ¿Qué me motiva a ir? Lo que sí sé es que el que le sirve a Dios no se va a morir del hambre. Puede ser que en el último chillido de la tripa le llegue la provisión, pero no se va a morir del hambre. Le va a proveer, pero va a medir las intenciones del corazón. Y después los varones se pelearon, se apartaron y el otro no tenía quien le ayudara a cantar y puso pistas. Y de ahí él predicaba y ponía un CD, que fue a tiempo, ponía un CD, hoy ya no se usan los CD, y de ahí se ponía él a predicar la palabra. De ahí el otro tenía el problema que no podía predicar, solo podía tocar. Y decía que mejor tocaba unas 3 alabanzas y que le había dicho a un pastor que le hiciera un sermón evangelístico. Se lo hizo y lo que hacía era que cambiaba de lugar para predicar el mismo. Yo le voy a decir algo, si usted ve a un evangelista predicando en el mercado, en el parque, en la calle,
y usted discierne por el Espíritu que es un hombre de Dios, déle una ofrenda si usted puede. Porque no sabe si los hijos los ha dejado allá solo con la mujer. El tiempo que él podía dedicar a los hijos lo está dedicando a las almas, pero cuando hay un evangelista que ama las almas, no que ama el dinero, que lo hace por amor y pasión a las almas, se sacrifica la familia, se sacrifica el tiempo, o no sabe si ese hombre por fe se movió y agarró el bus solo con el pasaje de ida, pero el regreso no sabe, ahí se lo dejó a Dios. Y tiene que tocarlo a usted o a mí. Pero sí, tenga discernimiento, discierna. El juicio tiene que comenzar adentro de la casa. Ahora, ¿por qué? Porque son los que conocen más la palabra, son los que saben con más claridad lo bueno y lo malo, son los atalayas que anuncian la palabra, pero el atalaya también debe vivir esa palabra. El juicio comenzará adentro, por eso necesitamos restaurar. Pero también le voy a dar 3 puntos importantes por los cuales nosotros necesitamos restaurar. Es necesario que el cristiano sea aprobado en diversas áreas. Yo no sé en cuántas áreas ha sido aprobado usted. La prueba demuestra aprobación o reprobación. Escuche, que las críticas, burlas, ofensas y el rechazo no sean causa de tristeza, sino de gozo, y eso es una señal que el Espíritu Santo mora adentro de usted. Todos los profetas fueron asesinados, los apóstoles fueron asesinados, los discípulos fueron perseguidos. Dice que el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, se llamaba Saulo, y el Señor lo llamó, pero antes de ser llamado, dice que él arrastraba a los cristianos, y cuando él los arrastraba, literalmente los arrastraba, y los metía presos, y los azotaban con varas. Y le voy a decir, llegó un tiempo donde Pablo también fue azotado con varas, donde también lo metieron preso. Él fue un mártir de la iglesia primitiva. Lo que él hacía, vinieron a hacer con él. Pero él sabía que la gente estaba endemoniada, que la gente estaba influenciada, que la gente aborrecía la palabra del Señor. Entonces usted tiene que padecer por causa del Señor, burlas, rechazos y un montón de cosas que se levanten contra usted, pero ¿por causa de qué? De Cristo. Número 2, por causa de ser cristiano. Y número 3, por causa, dice, de hacer la voluntad de Dios. El padecimiento debe ser a causa del reino de Cristo, de su evangelio, no por causa de un mal testimonio. Escuche, no por causa de un mal testimonio, de desorden o de vivir en pecado. El pecado no glorifica a Dios, pero vivir para Cristo y padecer por causa de Él sí glorifica a Dios. Cuando el cristiano peca, ofende a Dios, mancha el testimonio de la iglesia, pero cuando el cristiano peca, se restaura, entonces demuestra que hay un Dios de misericordia que levanta y que vuelve a posicionar. Yo le voy a decir algo, y con sinceridad se lo voy a decir, muchas veces es necesario que el mismo pueblo caiga, que no es bonito, porque ahí se nota la madurez de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no me refiero solo a expansión de gloria, me refiero al cuerpo de Cristo. Porque la gente quiere ir a pescarlos de afuera y restaurarlos, pero cuando alguien de adentro peca, lo difaman, lo calumnian, apartan la mirada de él, le tienen la última silla si es posible. Entonces la restauración debe comenzar por casa. No digo que las almas no son importantes. El mensaje del evangelio tiene que ir a las almas que no conocen a Jesús, pero también comenzar a restaurar a los que pecan adentro, no verlos de menos, no que ya no sirven. Jesús mismo dijo que Él no vino por los justos, sino por los pecadores que procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué necesitamos restaurar? Número 1, para que la gente viva bajo el temor de Dios. ¿Por qué necesitamos restaurar? Para que la gente viva bajo el temor de Dios. El pecado va a ser erradicado cuando la gente viva bajo el temor de Dios, bajo el temor de su palabra,
bajo el temor de sus mandamientos. Proverbios 1:7. Yo no sé cuánto temor tiene usted de Dios. La medida de comunión es la medida del temor de Dios en su vida. Usted necesita restaurar. Si usted es líder y tiene gente que ha pecado, que ha fallado en su célula, levántela, restáurala con palabras de ánimo, con palabras de levantamiento. No le dé falsas esperanzas a la persona de que se va a salvar pecando. Eso es una falsa esperanza. Dele una esperanza correcta, directa, que si se arrepiente y se aparta del pecado, Dios lo va a levantar y lo va a restaurar. Porque hay una doctrina de la supergracia, yo no sé cómo le llaman, pero esa doctrina dice que Jesús ya murió por sus pecados y ya pagó en la cruz del Calvario por usted, y que usted puede andar desordenado y Dios no lo va a condenar porque Él ya pagó un precio por usted. No, hay que buscar la presencia de Dios. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí se lo sabe toda la gente, pero ¿qué sigue después? Los insensatos menosprecian la sabiduría y la enseñanza. Que a mí la enseñanza casi no me gusta, soy insensato. La Biblia lo dice, no yo. Dice, los insensatos desprecian ¿qué? La sabiduría y la enseñanza. La sabiduría es el principio del temor de Dios. El temor de Dios tiene que estar en el corazón. La sabiduría pura es el temor de Jehová, porque también el apóstol Santiago dice que hay una sabiduría diabólica. Dice que la sabiduría pura no tiene celos, no tiene contención, no tiene dificultad, no hay espíritu de competencia. Pero la sabiduría que viene de lo alto sí es pura. El pueblo debe aprender a vivir bajo el temor de Dios, o sea, vivir bajo el temor es aprendido. Leyendo la palabra usted va a aprender lo que es bueno y lo que es malo de manera más amplia. El temor de Dios le ayudará a vencer el pecado y la tentación. ¿Por qué José salió corriendo? Porque nunca había visto una mujer, no. Porque nunca le habían acosado, no. Porque tenía temor de Dios. La camisa de José dice que quedó en las manos de la mujer de Potifar. El asunto está en que fue la oportunidad que tuvo la mujer de Potifar para seducirlo. Ahora, los historiadores dicen que desde que José llegó, la mujer puso los ojos en José. Y en ese momento tuvo la oportunidad. Incluso José dijo que no podía hacerle grande mal a Jehová ni a su jefe. Por eso fue respaldado José. El temor de Dios le ayudará a clasificar las amistades. Yo no sé quiénes son sus amistades. Y se lo vuelvo a repetir, el temor de Dios le va a ayudar a clasificar sus amistades. Con eso no digo que no va a llevarse con alguien, hablarle a alguien, ser educado con alguien. Amistad va más allá de conocer. Amistad va más allá de charlar. La amistad tiene que ver con intimidad. Cuando usted lo conoce muy bien, cuando usted le conocen todas sus virtudes y todos sus defectos y abiertamente habla cosas que no con cualquiera las va a hablar abiertamente. Entonces, el temor de Dios le va a ayudar a clasificar bien las amistades. Cuando usted le dice que tiene problemas matrimoniales a otro varón, le va a decir, orá, ayuná. Pero si le dice un hueso seco, deje esa puercada, le va a decir. Ese es el consejo que le van a dar. Si mujeres sobran, si hombres sobran, hombres mejores que el suyo hay, mujeres mejor que la suya hay. Ese es el consejo que le van a dar. Entonces, no van a hablar conforme a la palabra ni conforme al espíritu, le van a dar consejos conforme a sus deseos, conforme a la carne. El temor de Dios le va a ayudar a usted a no hacer negocios ilícitos ni fraude. Cuando le vendan algo, procure que esas cosas sean legales, que tengan factura. Y si no tienen factura, porque ya son viejas, pero
que la persona de testimonio que es una persona que nunca ha andado robando. Yo he conocido cristianos que le dicen, consíganme un celularcito ahí. A alguien que le gusta robar celulares, consíganme un celularcito ahí. Voy a llevar un vacío. O si le andan vendiendo láminas viejas, procure que sea alguien que de verdad cambió el techo o que se las regalaron a la persona que ya no las necesita, las anda revendiendo. Pero la gente camina marihuaneada con olor a cerveza y vendiendo cosas. Esta es una ganga, dice usted. Tenga cuidado, puede quedar avergonzado. De ahí le va a estar terminando de esclavarlas y regresarlas. Perdió las láminas y perdió el dinero. Aquí vinieron una vez a ofrecerme una guitarra bien bonita y barata, 1,500 lempiras. Una guitarra como valorada como entre unos 7,000 lempiras, electroacústica. Yo le dije que no teníamos dinero y no teníamos tampoco. Pero a ese precio cualquiera lo consigue en cualquier lado. Pero digo yo, más maldición me puede caer. De ahí anduvieron por ahí arriba, me di cuenta, en una iglesia de arriba. Y después andaban en la bulla que se habían metido a dicha iglesia, que habían robado un bajo y una guitarra acústica, color verde, y era verde la guitarra que me ofrecieron. Yo al hombre no lo conocí, lo puedo ver hoy, si está vivo, pero no lo recuerdo. Entonces tenga cuidado cuando haga negocios, el temor de Dios le va a decir que sí, le va a decir también que no. El temor de Dios le ayudará a perdonar y a pedir perdón. Aquí esta gente eso es lo más básico, eso como nada perdonan. El mismo rato, te perdono, y le da un abrazo, y lo estrangula. Te perdono, pero anda a descansar en paz. El temor de Dios le va a ayudar a usted a evitar problemas. ¿Qué dijo Salomón? El sabio ve el mal y se aparta. Entonces, usted no tiene temor de lo que le hagan, no tiene temor de lo que le suceda, sino tiene temor de Dios y va a evitar estar en lugares donde hay pleito, donde hay contienda, donde hay discusión. No se meta a problemas. Deje que los problemas cesen por sí solos. Estaba viendo un video yo a tiempo en las redes sociales donde atraparon un ladrón y lo amarraron de los pies. Y de ahí un hombre andaba de metido ahí, llega el otro y le pegó y le dijo, no, no soy yo, le dice aquel otro, y se empezó a sonar al ladrón. Y le por andar de metido se la ganó. Uno debe estar en lugares de bendición. A menos de que el problema sea de su familia, si ahí esté. Puede ser un hijo, puede ser un hermano, pero no haciendo bochinche. Si no, lléveselo para la casa. Y si se lo lleva para la policía, pues vaya, búsquelo a las rejas. No, le voy a decir algo, es que estamos en la tierra. Usted tal vez puede ser una mujer de oración, un hombre de oración, pero puede ser que su hermano ande en picardía y puede ser que se lo lleve la patrulla. De esas almas quiere el Señor. Tiene que tener misericordia, Dios. Y usted también. Así que las consecuencias están. Las consecuencias están. Nunca mire a nadie de menos, porque le voy a decir algo. Hoy sus hijos están pequeños y tal vez los otros hijos ya están grandes. Nunca juzgue hijos ajenos sin importar la conducta que ellos tengan. Ahora, ¿por qué? Porque hay un tiempo donde los niños se pueden dominar, se pueden controlar, pero hay un tiempo que son rebeldes. Y ahí es donde tiene que orar más y ayunar más. El temor de Dios le ayudará a pagar sus deudas. Esto me dijo el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos tienen deudas aquí. Y escuchen esto, el temor de Dios le va a ayudar a pagar las deudas. O sea, tengo temor de Dios. Voy a ver si ya se cancelaron. No, no es así. ¿Sabe lo que me dijo el Espíritu Santo? Hay gente cristiana que es tramposa, que no le gusta pagar. Yo sé que usted paga. Y empieza contando su quincena y apartando el diezmo. Hay gente que no le gusta pagar. Le deben a medio mundo y caminan profetizando, caminan interpretando lenguas, sanando a los enfermos, haciendo live en las redes sociales. Pero dice, ve, este no es el que me debe, y hablando de Dios. Y a veces le deben a gente no cristiana.
Y ahí el evangelio se va abajo. Entonces Dios me dijo, el temor de Dios te va a ayudar a pagar las deudas. O sea, para cuidar mi testimonio debo de pagar mis deudas. Para usted cuidar su testimonio, debe de pagar sus deudas. Siempre les he dicho, hay momentos que no va a poder, pero hable. Yo no sé cómo voy a hacer, pero yo lo voy a pagar algún día. De eso no se preocupe. De eso no, pero yo lo voy a pagar. Hay palabras, pero que se haga el loco, que solo se ría, o que le diga, ve, yo no te dije que me prestaras. Yo no te obligué que me prestaras. Como dice alguien, te piden fiado, riendo, pero cuando les cobran se enojan. Todo el mundo tiene deudas. Creo que las organizaciones más endeudadas son las iglesias y las empresas. Usted mira gente millonaria, tiene deudas de millones. Mira gente billonaria, tiene deudas de billones. Mira gente clase media, reducen las deudas, pero todo el mundo tiene. La deuda no es correcta, porque dice la Biblia que uno es esclavo de quien le debe. ¿Cuántos esclavos hay aquí? Sí, la deuda nos convierte en esclavos, porque tenemos que pagarle a otro. Pero lo malo sería no pagar. Entonces, ¿por qué necesitamos restaurar? Para infundir en la gente el temor de Dios. Número 2, para que la gente viva en santidad. Para que la gente viva en santidad. Hebreos 12:14. Para que la gente viva en santidad. ¿Por qué debo restaurar a la gente? Para que vuelvas a la santidad, para que vuelvas al primer amor, para que vuelvas a tener paz con Dios, para que vuelvas a tener paz en tu corazón y para que vuelvas a tener paz con tu prójimo. Hebreos 12:14 es un texto bastante conocido, al igual que Hebreos 10:25. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Entonces dice, seguir la paz. En otro dice, buscar la paz. Seguir la paz, dice, con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué habla primero de la paz? Porque la gente que no tiene paz tiene un problema emocional, un problema en el corazón. Y la ausencia de paz, hay pecado. En la ausencia de paz, hay desorden emocional. Por eso dice seguir la paz y después dice la santidad. Una persona sin paz es una persona sin santidad. Yo no sé si usted tiene paz. Mire que las deudas a uno le quitan la paz. Pero usted debe de confiar que Dios es fiel y lo va a ayudar. Porque la duda es pecado. La incredulidad es pecado. O sea, si yo desconfío en las promesas del Señor, yo estoy pecando delante de Dios. Dice la Biblia que el pueblo de Israel no entró por su incredulidad. Porque tentaron contra Dios, porque murmuraron contra Dios y contra Moisés. Entonces, la falta de paz refleja que falta vivir en santidad. La santidad, escuchen lo que me dijo el Espíritu Santo, la santidad demuestra al Dios que usted está sirviendo. Yo soy cristiano, dice, pero bien como impíos. Entonces, ¿a qué Dios está sirviendo? Dice la Biblia, sé santos porque yo soy santo. Entonces, ¿usted va a reflejar a quién? A Jesús. Entonces, su estilo de vida demuestra al Dios que usted sirve. Si no lo está reflejando como tal, entonces le falta el primer punto, el temor de Dios. Porque el temor de Dios lo lleva al segundo, que es la santidad. La santidad se refleja en sus decisiones. ¿Qué está decidiendo últimamente usted? Cuando usted decide, ahí se refleja su santidad. La santidad se refleja también en las cosas que voy a decidir, dónde voy a vivir, cómo me voy a vestir, con quién voy a aliarme, con quién voy a hacer amistad. Eso refleja su santidad. No digo que no le hable a la gente de Cristo. Jesucristo rompió los esquemas y los estereotipos de los profetas del Antiguo Testamento. Usted no va a ver a profetas del Antiguo Testamento cerca de gente pecadora, solo llevaban el mensaje. No van a ver a Jonás en medio del pueblo, llevaban el mensaje. Que se arrepintieran, caminaban entre el pueblo, pero no tenían mucha comunión, pero siempre dan un mensaje de qué?
de arrepentimiento para que se volvieran a Jehová. De ahí los profetas solo pasaban en el monte, solo pasaban en el secreto. Cuando Dios les hablaba, iban a soltar el mensaje. Pero Jesús rompió ese molde y empezó a comer con borrachos, empezó a comer con cobradores de impuestos. ¿Saben qué eran los cobradores de impuestos para los israelitas? Estafadores, que se robaban, que cobraban de más y que ellos agarraban una parte y la otra parte para el gobierno. Eran los publicanos. Jesús iba y comía en las casas de los pecadores, de los borrachos. Entonces rompió el estereotipo del profeta del Antiguo Testamento, porque Jesús venía a representar a Dios en la tierra, el amor y la misericordia, y no había mejor manera que demostrar el amor viviendo entre la gente, comiendo entre la gente, hablando entre la gente. Pero algo le ocurrió a Jesús. Él nunca se contaminó, no porque era Dios, él también fue hombre. Nos enseñó a nosotros a que nosotros también podemos hacer como él, caminar entre una generación pecadora sin practicar el pecado, llevando el mensaje del evangelio. A eso nos llamó Jesús. Pero no es que no es que se lo van a usted a ganar. Por eso Jeremías no quería estar entre el pueblo, porque era un pueblo pagano, pecador, idólatra. Y lo confrontó el Señor y le dijo que no se conviertan, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Jesús demostró algo diferente. Incluso el último profeta de la ley fue Juan, y Juan no caminaba comiendo con pecadores. Juan se aislaba al igual que los profetas de la ley en el monte, y solo llevaba confrontación para Herodes. Llevaba confrontación mientras bautizaba. Bautizaba a la gente, convivía con la gente cristiana, pero a los pecadores solo les llevaba arrepentimiento. Entonces Jesús ya viene con un mensaje diferente, con un amor diferente, con una manera de vivir diferente. Juzgaron a Juan y decían que era un endemoniado porque no se asociaba con los pecadores. Juzgaron a Jesús porque decían que era un comelón y un bebedor, porque en toda casa que usted visite le van a dar comida y bebida. Entonces dijeron, no, Jesús solo comiendo se lleva en la casa. Jesús solo bebiendo se lleva en la casa. Jesús anduvo entre pecadores, pero siempre manejó su estándar de santidad. La santidad se refleja en su carácter. ¿Cómo está su santidad? Dice que la santidad se refleja en su carácter. ¿Cómo es su carácter? Cuando está bajo presión, cuando las deudas se acumulan, cuando salgo tarde del trabajo, cuando le dicen hay que hacer una hora más, hay que hacer 2 habitaciones más. Le dijo al ayudante que hiciera 4 paladas de mezcla y hizo media bolsa de cemento. ¿Cómo reacciona usted? Como me decía a mí el jefe, solo terminan eso y se van. Faltaban días para las 5. Nosotros salíamos a las 5. Y el trabajo que nos decía que terminaba para que fuéramos era de 2 horas y media. Solo se iba el jefe y decía el otro carpintero. Empezaba a enrollar máquinas y a meterlas en el cajón. Y decía, mañana es otro día. Y le tocaba venir porque él le tenía las llaves. Pero a veces el jefe puede abusar, pero a veces nos tocaría a nosotros hacer la mía extra. La santidad es escudo contra Satanás. Entonces, cuando la gente vive en santidad, la gente crea un cerco, la gente crea un escudo, la gente crea una atmósfera alrededor. Solo los santos esperan la venida del Señor. Mire, cuando usted está alineado y anda bien con Dios, usted quiere que Dios venga para salvarse. Pero cuando anda mal, usted le dice, Señor, dame tiempo de alinearme porque en cualquier momento puede venir, por si piensa en la venida del Señor, ¿va? La santidad es un mandato del Señor, o sea, no es una opción, es una orden de parte del Señor para reflejar el ¿qué? Su carácter. La santidad también se refleja en sus amistades. Santiago 4:4. La santidad se refleja en sus amistades. Santiago 4:4. Dice Santiago 4:4 que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces prefiere ser enemigo del mundo y amigo de Dios
que amigo del mundo y enemigo del Señor. La santidad es el resultado del temor de Dios. ¿Cómo se produce la santidad en un creyente? A causa del temor de Dios. Número 3. ¿Por qué debemos restaurar? Solo son 3 puntos. ¿Por qué debemos restaurar? Para que la gente viva bajo el temor de Dios. Número 2, para que la gente viva en santidad. Y número 3, para que la gente esté preparada para la venida del Señor. Si no restauramos, la gente no está preparada para irse con Jesús. Los de adentro, peor los de afuera. Por eso el apóstol Pedro dijo, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces debemos de restaurar a la gente para el encuentro con Jesús en los aires. Primera Tesalonicenses, busquen. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, para que la gente esté preparada ante la venida del Señor. Ayúdenme con los niños. Tres puntos importantes. ¿Para qué debo restaurar? El primero es para que la gente viva bajo el temor de Dios. Eso le evitará pecar. Número 2, para que la gente viva en santidad. Seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y número 3, para que la gente esté preparada para la venida del Señor. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice el 16. Porque el Señor mismo, o sea Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que hayamos sido restaurados, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quiénes? Con los muertos resucitados. Para recibir al Señor, ¿a dónde? En el aire. Se llama el arrebatamiento. No es la segunda venida. En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, estamos expectantes ante la venida del Señor en los aires. ¿Por qué dice el 16? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Pero ahí dice la palabra descenderá del cielo. Ahora, ¿por qué? Porque para usted el cielo es lo que mira, las nubes. Ese es el primer cielo. Y cuando habla que descenderá del cielo, el Señor descenderá del tercer cielo al primer cielo, pero en las nubes. Se llama arrebatamiento, donde nadie lo va a ver. La segunda venida, por eso la gente confunde el arrebatamiento con la segunda venida. La segunda venida, dice Apocalipsis capítulo 1, que todo ojo le verá. ¿Por qué le va a ver todo ojo? Porque Él descenderá a la tierra juntamente con la iglesia. Entonces, obviamente, toda la tierra le verá, pero en el arrebatamiento no le verá nadie. Solo los que sean arrebatados, los muertos resucitados en la primera resurrección, y también los que estén vivos van a ser arrebatados en el aire. La iglesia debe estar preparada para el rapto o el arrebatamiento, por eso necesita ser restaurado. Si peque, confiese su pecado. Si peque, arrepiéntase. Si peque, busque a Dios. No sea parte de la iglesia. El juicio comenzará por casa y luego comenzará hacia los impíos. Primero es el juicio del tribunal de Cristo. Después del juicio se llama el gran trono blanco. Ese es el último. Yo no sé a cuál quiere ir usted. Todas las cosas que están siendo restauradas demuestran que el Señor está cerca. Dios ha estado en el transcurso de los años restaurando un montón de cosas que habían sido dañadas.
Pero Dios, con su poder, ha ido a través de la revelación de los profetas, de hombres de Dios, evangelistas, ha ido restaurando muchas cosas, y la restauración de la iglesia se está completando, y eso completará el regreso del Señor. Hay dos cosas que detienen la iglesia. La primera, que detienen la venida del Señor, perdón. La primera es la restauración de todas las cosas. Y la segunda es que el mensaje del Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. ¿Por qué el mensaje del Evangelio completo no ha llegado a todas las naciones? Porque falta que se restauren todas las cosas. Una vez restauradas todas las cosas, el Evangelio será predicado a todo el mundo, y entonces el Señor viene por usted, por mí. ¿Qué fue restaurada? Los 5 ministerios fueron restaurados. Los pastores, los maestros, los evangelistas, los profetas y los apóstoles. Hasta ahorita estamos viviendo vislumbres nosotros aquí de eso. El ministerio del profeta se restauró en el 80, el del apóstol en el 90. Nosotros hemos sido siendo atrasados, y hay otras naciones que van más avanzadas y otras que van más atrasadas. Entonces, en todas esas cosas, restaurando el ministerio del profeta, se restauró la alabanza profética, se restauró la danza profética, se restauró la intercesión profética, restaurando el oficio apostólico, se restauró la cobertura, la paternidad apostólica, las redes apostólicas, las coaliciones y un montón de cosas que en la Biblia están, pero que habían estado como escondidas y veladas por el pueblo. Cuando todo se restaure, la tierra, en la tierra el Señor viene. Busque Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Para que vea que con Biblia le estoy hablando. Porque no diga amén solo por decir amén. Lo que está escrito se le dice amén. Hechos 3. Versos 19 al 21. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Escucha lo que dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Ahora escucha lo que dice el 21. A quien de cierto es necesario, que dice, que el cielo reciba. ¿A quién recibió en el cielo? A Jesús. ¿Cuándo? En Hechos capítulo 1. Es necesario que el cielo reciba. Pero escucha lo que dice después: hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces aquí ve que la mayoría de cosas se están restaurando. Incluso hay naciones donde los profetas no existen. Al diablo le conviene que los profetas no sean restaurados. Hay otros lugares donde creen que los apóstoles no existen. Al diablo le conviene que los 5 ministerios no estén restaurados, que trabajen separadamente, porque una también de las señales de los 5 ministerios es traer la unidad, no a la iglesia local, sino al cuerpo de Cristo. Y en eso trabaja el diablo. Si la unidad de una iglesia local cuesta, imagínense la del cuerpo. Cuando todo está restaurado, las multitudes vendrán a los pies de Cristo, porque eso atrajo a la gente. La comunión que había en la iglesia primitiva atrajo a la gente. Atrajo que la gente viniera a Jesús, que en los primeros sermones se convertían de 3,000 a 5,000 personas, por el amor, por la comunión y por la unidad que había en la iglesia. Veremos la restauración de almas más grande de la historia. No sé si usted lo cree, y se lo voy a repetir: veremos la restauración de almas más grandes de la historia. Entre más cerca esté la venida del Señor, la cosecha va a ser mayor, la cosecha va a ser más grande. Vienen tiempos de apostasía, escuchen, vienen tiempos de apostasía, pero también tiempos de fuego y avivamiento que levantará la cosecha en los últimos tiempos. O sea, va a haber falsos profetas, va a haber falsos apóstoles, va a haber falsos maestros, pero también va a haber avivamiento, va a haber fuego, va a haber presencia, van a haber milagros,
y va a haber gente que va a venir a los pies de Cristo, aún hechiceros y brujos. Estamos en tiempos de restauración, y tiempos de restauración significan tiempos de preparación para la venida del Señor. Entonces la restauración no es algo fácil, no es algo sencillo, también es un anuncio publicitario que el Señor viene. La restauración de su alma, de todas las cosas, es un anuncio que el cielo está reteniendo a Jesús mientras se restaure todo. El Señor viene. ¿Cómo viene? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Póngase de pie. El Señor vendrá. Tres cosas importantes para restaurar, para que la